16 gimnasios, 180.000 fusiones y modo Random Lock. Descubre Pokémon Infinite Fusions completo. Buenas maníaco, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un fangame que sí, traje hace unos años y la verdad que con el tiempo ha mejorado demasiado. Tendremos 2 regiones, más las Islas Sevi, en una aventura que no solo vas a poder personalizar, sino que podrás crear tus propias fusiones de Pokémon. Pokémon Infinite Fusions es un fangame completo en inglés creado por Shrooms, un juego con nueva historia y 2 regiones, además de las Islas Sevi, con Pokémon legendarios capturables y modo Nuzlocke o Random Lock. Con su gran cantidad de opciones de fusiones, más de 176.400 combinaciones únicas y misiones secundarias, puedes esperar pasar muchas horas en este juego, además de su gran rejugabilidad. Si ya flipaste en su momento con lo que era este fangame, no imaginas lo que ha conseguido ser a día de hoy, porque sí ha tenido muchas actualizaciones con nueva historia y regiones, que vienen a cambiar todo lo que conocíamos de este fangame. Si lo vas a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo, ya que no deberíais tener problemas. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews, y yo creo que podemos llegar al menos a 400 likes. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción y así, vamos con la review de Pokémon Infinite Fusions. Empecemos con los Pokémon. Tendrás acceso a todos los Pokémon de las primeras 2 generaciones junto con sus evoluciones, así como a 101 Pokémon de las generaciones tercera a la séptima. Esto significa que tendrás acceso a una gran variedad de opciones para fusionar y crear tus propios Pokémon personalizados. Al final la elección va a ser tuya. Uno de los aspectos más emocionantes de Pokémon Infinite Fusions es su capacidad para fusionar cualquier Pokémon. Esto te va a permitir crear más de 176.000 combinaciones únicas, cada una con sus propias estadísticas, movimientos, entradas en la Pokédex y bueno, todo lo que esperarías de un verdadero Pokémon. También vas a tener acceso a más de 50.000 sprites personalizados hechos a mano por la comunidad, lo que significa que cada uno de tus Pokémon personalizados tendrá su propia apariencia única. Además, vas a tener la oportunidad de capturar 25 Pokémon legendarios. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además del tipo Hada. Tendremos algunas funciones nuevas como un simulador Wonder Trade, un sistema de día-noche más rápido, instalaciones de batalla, un botón de aceleración integrado que sería el modo turbo, y además el modo clásico o aleatorio y mucho más. La duración, como imaginas, es bastante contenido con Kanto, Johto y las Islas Sevi. Con un total de 16 gimnasios disponibles, tendremos hasta 30 o 40 horas de partida si así te lo propones. Lo mejor es que vas a poder participar en más de 40 misiones secundarias y tener la oportunidad de volver a luchar e intercambiar con los NPC después de la batalla. Los NPC cada vez se vuelven más fuertes y eventualmente pueden evolucionar a sus Pokémon. Como dije, también cuenta con modo clásico, si quieres jugar normal, sin fusiones o modo Random Lock, con el que vas a poder randomizar por completo tu aventura. Los gráficos son estilo 4ª y 5ª generación, los personajes son más estilo 5ª generación, aunque muchos de los mapeados van más hacia la 4ª generación, aunque bueno, no queda mal en general. Vamos con la historia que nos llevará a recorrer una Kanto y Johto diferentes a las que conocemos. La historia de Pokémon Infinite Fusions comienza en la región de Kanto, donde tu personaje acaba de recibir su primer Pokémon del Profesor Oak. Desde ese momento comienzas a explorar la región y a desafiar a los líderes de gimnasio para convertirte en el campeón de la Liga Pokémon. Sin embargo, a medida que avanzas en tu aventura, comienzas a escuchar rumores sobre un misterioso grupo de entrenadores que están utilizando la tecnología de ADN Splicers para crear nuevas especies de Pokémon. Intrigado por estas historias, decides investigar y descubrir por ti mismo lo que está sucediendo.
Durante tu investigación, conoces a otros entrenadores que han sido afectados por esta tecnología, algunos que la utilizan para el bien y otros que la utilizan para sus propios fines egoístas. A medida que te involucras más en el mundo de las fusiones de Pokémon, te das cuenta de que hay una gran cantidad de personas que tienen diferentes opiniones y perspectivas sobre este tema. Pero a medida que te acercas a descubrir la verdad detrás de la tecnología de las fusiones, te das cuenta de que hay fuerzas mayores en juego. Un equipo malvado está utilizando las fusiones de Pokémon para sus propios fines oscuros, y está en tus manos detenerlos antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de tu aventura, visitarás diferentes regiones, conocerás a muchos personajes interesantes y descubrirás secretos que cambiarán tu forma de ver el mundo Pokémon para siempre. Podrás desentrañar el misterio detrás de la tecnología de las fusiones y detener al equipo malvado antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón, me gustaría que comentaras si te gustan las fusiones, ya que puedes no utilizarlas obviamente, aunque yo creo que quedan bastante bien para ser tanto Pokémon junto. Comenta qué es lo que piensas en los comentarios y así os iré leyendo, pero a mí en general me han gustado. Y así voy con mi opinión personal, aunque la verdad no tengo quejas. Tenemos una gran variedad de Pokémon que podemos fusionar entre ellos, con más de 170.000 combinaciones. Creo que es difícil superar este juego en muchos aspectos y es algo que me encantó en su momento. Además tenemos 2 regiones y 16 gimnasios, junto a mucho contenido extra con misiones secundarias y las Islas Sevi. La verdad que sería mucho mejor si estuviese en español, todos lo sabemos, pero bueno, por ahora está en inglés y habrá que disfrutarlo tal cual. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí, tanto para jugadores más experimentados como para los menos experimentados. Creo que vas a disfrutar la experiencia tanto por las fusiones como por la historia. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!